Todo comienza cuando conocemos a un estudiante de primer año de preparatoria, el cual es un luchador de sumo muy apasionado, quien vendría a ser Hinomaru Ushio. En eso vemos que el prota toma el tren para unirse al mejor club de sumo que existe en la secundaria. A lo que al llegar a la escuela, sigue el mapa que su amigo Hirohito hizo para él. Entonces cuando llega a la escuela, Hinomaru se encuentra con otro chico que también ama el sumo, y se trata de Ozeki, quien está practicando muy apasionadamente, por lo que nuestro prota, muy emocionado, lo desafía a un duelo de sumo, a lo que Ozeki acepta, y vemos que el duelo comienza. Por su lado, Ozeki siente una presión inmensa, proveniente de Hinomaru, pero bueno, se opone a él. Sin embargo, Ozeki no logra hacerle frente a Hinomaru y termina perdiendo. Y pese a haber sido derrotado, Ozeki elogia la gran habilidad de nuestro prota. Y por su parte, Hinomaru informa a Ozeki sobre unirse al club de sumo de su escuela. Al escuchar esto, Ozeki se ve muy emocionado, a lo que luego nuestro prota le pregunta sobre el dojo. Así que Ozeki lo lleva al lugar, pero después de entrar al dojo, nuestro prota queda en shock al ver lo que está tomado por una pandilla, la cual lo usa para pasar el rato. Así que en eso, el líder de la pandilla le pide a Hinomaru que no interfiera en sus asuntos, a lo que en eso Ozeki se disculpa con Yuma y se lleva a Hinomaru lejos para evitar una pelea entre ellos. Entonces cuando nuestro prota le pregunta por los otros miembros del club, Ozeki responde afirmando ser el único miembro. Es entonces que Hinomaru se entera de que por accidente llegó a la escuela Odachi, en lugar de la famosa escuela Ishigami. Así que al darse cuenta de esto, Hinomaru le desea suerte a Ozeki y se despide. En eso vemos que el prota agarra otro de los mapas que Hirohito le dio, pero al final vuelve a llegar a la academia Odachi, por lo que se da cuenta que no logró encontrar aquella escuela, así que decide regresar a casa. Pero en el camino se da cuenta que alguien ha destruido el cuadrilátero que Ozeki hizo para practicar, a lo que el prota sabe que el responsable de todo eso es Yuma, por lo que el protagonista decide desafiarlo a un duelo, y la condición es que si Yuma pierde, debe abandonar el dojo, a lo que Yuma acepta el reto. En sí, la batalla es simple. Yuma debe golpear al prota durante 15 minutos, y si el prota no cae al suelo, gana. Por lo que luego de que esos 15 minutos pasaran, vemos que Yuma falla, y por eso sigue el turno del prota, quien al toque lo derriba como si nada. Así que en medio de eso, Ozeki recuerda que Hinomaru fue campeón de sumo en la primaria, y debido a su fuerza fue nombrado como uno de los tesoros nacionales. A lo que luego de eso, vemos que Yuma acepta la derrota, y deja el dojo en manos de Ozeki y Hinomaru. A lo que luego de esto, el prota le dice a Ozeki que su meta es ser el mejor luchador de sumo de Japón. A lo que ya al día siguiente, Ozeki trata de reclutar miembros para su club, pero bueno, nadie parece estar interesado, así que decide regresar al dojo. Y en eso se sorprende al ver que Hinomaru lo está esperando y dice que se va a unir al club. Y bueno, también que ya no desea pertenecer a la academia Ishigami. Así que luego de esto, el prota dice que quiere ayudar a Ozeki a crear un equipo muy fuerte, y con eso llegar a la cima en el torneo de sumo de secundaria. Por lo que poco después, Hinomaru tiene un partido de práctica en el dojo, que no es menos que un sueño para Ozeki. Sin embargo, ambos quieren practicar en un torneo nacional. Pero bueno, el problema es que los únicos miembros son ellos dos, por lo que deciden reclutar nuevos miembros en el evento del día siguiente. Así que ya el otro día, los chicos se decepcionan, ya que ningún alumno se quiere incorporar al club. Entonces, con lo anterior en mente, el prota tiene la idea de ofrecer estofado gratis con cada registro, por lo que al día siguiente vemos que los dos chicos ponen su puesto para reclutar y preparan aquel estofado. Pero bueno, solo un estudiante llega, y se trata de Kunisaki, un chico que está en el club de lucha libre, el cual encuentra bastante delicioso el estofado que el prota preparó. Así que luego de hablar con el prota, Kunisaki lo encuentra interesante y lo invita a su combate de exhibición de lucha libre en el club de lucha. Y en eso conocemos a Reina, la hermana menor de Yuma, la cual es la presidenta del consejo estudiantil. Bueno, además de ser la chica más admirada de la escuela. En eso vemos que un chico menciona al club de sumo, y cuando ella escucha eso se enfada, ya que no le gusta ese club porque uno de sus miembros derrotó a su hermano. Y por otro lado, vemos que la gente prepara el torneo de exhibición, en donde Kunisaki reta a cualquier luchador a pelear con él en el ring. Y en eso vemos que un chico del club de karate es derrotado como si nada. Y en medio de eso también el protagonista aparece y decide desafiar a Kunisaki a un combate, a lo que bueno, por su lado acepta. Así que tras esto, Hinomaru establece las reglas para el partido. Básicamente, cada uno luchará con las reglas de sus respectivas disciplinas. Por su parte, el prota obviamente va a pelear usando el sumo, mientras que Kunisaki la lucha libre. Así que en eso vemos que Reina aparece como el árbitro y el partido comienza. Seguidamente de esto, Kunisaki ataca con su movimiento especial, pero nuestro prota lo derriba como si nada, a lo que el rival se levanta y trata de derribar a nuestro prota, pero Hinomaru logra evadir cada embestida. Así que tras esto, el prota comienza a darle golpes de mano abierta y se mueve para derribar a su oponente. Así que en el último ataque, Kunisaki usa su técnica especial, pero nuestro prota la contrarresta con un movimiento secreto. Así que de esta forma nuestro protagonista derriba a su oponente para dar la sorpresa a todos. Así que luego de eso, Reina declara que Hinomaru es el vencedor. Por lo que tras esto, Kunisaki se da cuenta que las técnicas de sumo le vendrían bien. Así que en definitiva, se une al club del prota para volverse más fuerte. Por lo que luego de lo anterior, los personajes salen afuera y se encuentran con un chico llamado Mitsuhashi, el cual quiere unirse al club porque fue inspirado por la pelea. Y al mismo tiempo, Reina se entera que su hermano Yuma también quiere formar parte del club, porque quiere una revancha. Así que con esto en mente, Yuma limpia el dojo y se disculpa con Ozeki y pide que lo dejen formar parte del club. Y en eso, Hirohito aparece y dice que los va a llevar al torneo nacional de sumo. Bueno, para que entiendan, este Hirohito es el amigo del prota, ese que le había dibujado el mapa del principio.
Así que después de mencionar los nombres y los logros de todos los miembros del club, Kirihito se presenta como un estudiante de primer año y les informa que tomará las riendas del club para llevarlos al torneo nacional, y dice que ya ha organizado un partido de práctica con una de las escuelas de alto nivel en el sumo, por lo que al día siguiente el grupo llega a la escuela de secundaria del equipo rival, y en eso vemos que Reina también fue, solo para convencer a su hermano de dejar el club de sumo, y en eso los personajes se encuentran con el equipo de lucha, y comienza el primer duelo de sumo, a lo que la persona que abre el combate es Shuma, pero para su mala suerte pierde al primer intento, así que luego de esto Ozeki sufre el mismo destino, y al final el único que consigue ganar una batalla es Kunisaki, quien tiene experiencia peleando a un alto nivel, y por otro lado vemos que el protagonista se encuentra con Sasuke, y en eso un chico llamado Jun enfrenta al prota, pero bueno, Hinomaru lo derrota. Es entonces que Sasuke decide pelear contra nuestro prota. Cabe resaltar que ese chico es otro tesoro nacional con el cual Hinomaru tiene una rivalidad de la infancia, por lo que obviamente la batalla es muy dura, y en medio del combate vemos que los dos tienen habilidades similares, pero Sasuke es un genio y parece que va a ganar, pero bueno, la pelea es interrumpida y queda inconclusa, así que de esta forma el primer partido de práctica del club de Odachi finaliza, en sí con muchas lesiones. Sin embargo, Kirihito le promete al protagonista hacerlo aún mucho más fuerte, así que a la mañana siguiente Kirihito se reúne con los chicos en un barco, todo con el objetivo de entrenarlos, así que en eso Kirihito comenta que cree que el movimiento del barco ayuda a un luchador a mantener el equilibrio, por lo que luego, después del entrenamiento de la mañana, de camino a la escuela, Kirihito le recuerda el momento en el que estaba en la escuela secundaria hace 3 años. Al parecer, en ese tiempo, este se contactó con el prota para desmotivarlo para que no siga con el sumo. Pero bueno, ahora Kirihito quiere ayudarlo a que sea más fuerte para rectificarse. Y en eso vemos que Hinomaru también recuerda las palabras de su maestro Yamada Kuni. En aquel tiempo, el prota estaba en primer año de secundaria, pero la gente se burlaba de su estatura. Es por eso que su sensei lo motivó para lograr su meta, y le dice a Hinomaru que entrene por 3 años. Pero bueno, ya poco tiempo después, el prota hace una investigación sobre las reglas de ser un luchador de sumo profesional, obviamente con el objetivo de convertirse en uno. Pero bueno, hay un problema, para eso debe pasar la prueba física con una altura mínima, la cual es mucho más alta que la de nuestro prota. Así que luego en el dojo, Kirihito instruye a los chicos sobre sus debilidades y los guía en la forma adecuada para mejorar. Y para mostrar el punto débil de Hinomaru, Kirihito lo desafía en combate, por lo que ambos entran al ring. Así que luego de eso los dos luchan, y en eso Hinomaru trata de derrotar a Kirihito, pero al final este último lo derriba. Así que después de la lucha, Kirihito usa un inhalador para adecuar su respiración porque tiene pulmones débiles, y debido a eso no puede luchar. Pero sin embargo, él quiere seguir involucrado en el mundo del sumo, y es por ese motivo que decidió ser entrenador de nuestro prota. Así que luego de la batalla, este le pide a los miembros del club que lo dejen ser su entrenador, a lo que ellos terminan aceptando. Por lo que luego de eso, Kirihito menciona que si el protagonista logra convertirse en el mejor luchador de preparatoria, podrá ingresar a la liga profesional sin ningún problema. Y es por esto que el equipo se pone como meta ser el grupo más fuerte a nivel nacional. Así que ya la mañana siguiente, cuando Reina visita el club de sumo, ella ve a los chicos haciendo cosas extrañas. Y en eso Yuma explica que esos son los ejercicios que propuso el entrenador, ya que hay poco tiempo hasta el próximo duelo de práctica con otra escuela, y deben mejorar sus puntos débiles de forma rápida. A lo que en eso vemos que Kirihito logra acordar un entrenamiento con la escuela Shigami. Sin embargo, el entrenador decidió llevar al prota a un lugar aparte, para que pula sus habilidades de otra manera, por lo que luego todos los demás personajes se acercan a la escuela secundaria de Shigami. Pero Kunisaki no pudo ir, porque había reprobado un examen, y tiene que tomar clases extras para recompensarlo. Así que luego en la escuela de Shigami, los personajes se impresionan al ver a todos los miembros del club entrenando muy duro, y en sí se lo toman muy en serio. Seguidamente Kirihito conoce al capitán del club, un sujeto llamado Kanamori, a lo que se compromete a realizar un duelo de práctica con ellos. Y por su lado Kanamori acepta luchar con Hinomaru, pero cuando se entera que nuestro prota no está, se replantea su decisión, aunque bueno, al final decide aceptar. A lo que por otro lado vemos que en la escuela Odachi, Kunisaki, quien había terminado de estudiar, se encuentra con Araki, un chico que pertenece al club de sumo de Shigami. Él por su lado explica que se encuentra ahí para ver a nuestro prota, así que durante la conversación también revela que Araki desea ser el mejor artista marcial mixto, por lo que al escuchar eso Kunisaki se enoja y lo desafía a un combate de sumo, a lo que bueno, el chico acepta, como de costumbre. Entonces por su parte la lucha en el club de sumo de Shigami comienza, y el primero en subir al ring es Yuma, el cual debe pelear con un sujeto que parece muy fuerte, y en eso vemos que los entrenamientos que Kirihito le enseñó le sirvieron de algo, ya que logra poner en desventaja a su oponente, pero bueno, como repete, al final es derrotado por el luchador de Shigami. A todo esto vemos que Kunisaki y Araki se enfrentan, pero la batalla es interrumpida por un profesor. Es por este motivo que prometen continuar el duelo en otra ocasión. Y volviendo a Shigami, seguidamente vemos que Ozeki se enfrenta a Misaki, otro de los tesoros nacionales, y como te podrás imaginar también es derribado así como si nada. Y yendo con nuestro prota en otra parte, vemos que él llega al dojo Shibakiyama, donde entrenan los luchadores profesionales, y en eso vemos que Okaida, el maestro del dojo, está entusiasmado con Hinomaru, pero cuando él ve la altura de nuestro prota se desanima. Pero bueno, luego de eso el prota se sube al ring y pelea con uno de los luchadores del lugar. Es entonces que lo derrota y todos deciden tomarlo en serio, por lo que luego un luchador de sumo de alto rango aparece, quien vendría a ser este tipo llamado Zenotama,
Senoyama. Y en eso vemos que Senoyama está intrigado por el protagonista, por lo que accede a practicar con él, aunque bueno, el prota pierde al instante. Sin embargo, nuestro protagonista quiere seguir peleando, pero Senoyama le dice que no, agregando de que para estar en preparatoria tiene un nivel muy alto y que lo hace muy bien. Es entonces que el protagonista se enfada y dice que él quiere ser un Yokozuna, por lo que quiere seguir entrenando. Si me preguntan qué es Yokozuna, no tengo ni puta idea. Pero bueno, al escuchar eso, Senoyama menciona que eso es un insulto para él. Es entonces que los dos vuelven a pelear, y en eso nuestro protagonista demuestra indicios de una nueva técnica de sumo. Y por su lado su rival nota eso, aunque al final lo vuelve a derrotar. Sin embargo, Senoyama le dice al protagonista que al día siguiente quiere seguir peleando, porque quiere ver de lo que es capaz. Así que debido a esta peleita, nuestro prota decide quedarse en el dojo para seguir entrenando. Y durante la noche, Hinomaru habla con Saki, la cual le pregunta quién le parece más fuerte, Senoyama o Sasuke, a lo que el prota menciona que ambos tienen estilos muy similares, pero no está muy seguro de quién de los dos ganaría en una batalla. Y en eso, Okaida, el maestro del dojo, se despierta y le dice al protagonista que luche. Así que durante la pelea, el señor le dice a nuestro protagonista que tiene lo que hace falta para escalar en el sumo profesional. Por lo que ya el otro día, cuando nuestro prota y Saki se van del dojo, ella le dice a Hinomaru que lo estará esperando en el campeonato, revelando que ella es hermana de Tenoshi, uno de los tesoros nacionales y campeón actual del torneo de sumo. Entonces cuando la chica se está yendo, vemos que piensa que el club del protagonista seguramente dará pelea durante la competición, aunque está segura de que no podrán ganarle al equipo de su hermano. Por lo que poco después vemos que Hinomaru habla con Oseki sobre las dudas que tienen con respecto al torneo, y en eso ambos se ponen a recordar que todo comenzó hace apenas unos meses, a lo que luego de esto los dos se ponen como meta llegar lejos en el torneo. Así que después los chicos llegan al evento, vemos que el capitán de Ishigami da los saludos correspondientes y alienta al resto a divertirse y darlo todo en el torneo de sumo. Así que cuando la primera ronda comienza, vemos que el protagonista gana su combate y el resto del equipo hace lo mismo, salvo por Mitsuhashi, quien es derrotado así como si nada. Sin embargo, el club de la escuela de Odachi avanza a la siguiente ronda, por lo que poco después la academia Ishigami y la escuela Odachi se enfrentan, y el primero en combatir es Mitsuhashi, quien había entrenado una estrategia para vencer a su rival. No obstante, el capitán del equipo rival se da cuenta de esto, y obviamente le advierte a su compañero, por lo que Mitsuhashi es derrotado. Así que tras esto, Kunisaki se da cuenta que el chico está frustrado de verdad, y para animarlo le dice que él se encargará de ganar el combate siguiente. Es entonces que Kunisaki se enfrenta a Araki, y durante la pelea los dos demuestran tener habilidades increíbles, pero quien termina ganando es Kunisaki. Así que cuando la batalla finaliza, vemos que todo el mundo está sorprendido por las habilidades de Kunisaki, ya que bueno, ha empezado a practicar sumo relativamente hace muy poco. Por lo que bueno, el siguiente combate es Shuma, el cual dice que ganará a toda costa, pero en sí no lo tendrá tan fácil, porque su rival es el capitán de Ishigami, quien es Kanamori. Así que cuando la batalla inicia, Kanamori ataca a Shuma con todas sus fuerzas y logra hacerlo retroceder con sus palmadas al pecho. Por lo que mientras esto ocurría, vemos un flashback en donde Kanamori nos cuenta que anteriormente la academia Ishigami era un nido de delincuentes y por eso no podían practicar sumo. Y bueno, debido a eso, él sabe mucho del resto de las escuelas y estaba al tanto que la escuela Odachi sufría el mismo problema. Es por esto que no lo puede perdonar a Shuma, quien antes despreciaba este deporte y ahora quiere ganarle. Sin embargo, Shuma ahora se toma en serio el sumo, tanto así que fue a humillarse con su anterior maestra de karate para que le enseñe, a lo que ella primeramente se negó, pero bueno, al final decidió ayudarlo al notar su determinación. De esta forma, la mujer le enseñó una llave de karate, que le será útil para pelear en el torneo de sumo. Así que regresando al presente, Shuma pone en práctica aquella llave de karate, pero eso no es suficiente, y Kanamori termina venciéndolo. Así que de esta forma, los siguientes en subir al ring son Sanada y Oseki. Entonces, cuando la batalla inicia, Sanada nos cuenta que antes de que Ishigami se convierta en una escuela reconocida por el sumo, la pasaron bastante mal, ya que su escuela era un nido de delincuentes quienes querían destruir el dojo, por lo que un día Sanada descubrió que los malandros planeaban incendiar el club, así que fue en ese momento que él renunció al club de sumo y les dio una paliza a una decena de delincuentes, lo que les permitió seguir practicando sumo. Así que durante la batalla, Sanada menciona que Oseki es igual o más fuerte que él, ya que a diferencia suya, Oseki estuvo entrenando solo durante un largo tiempo, por lo que Sanada duda en si él hubiera sido capaz de seguir practicando sumo en una situación tan difícil. Así que poco después vemos que la batalla se pone más intensa y el ganador en definitiva es Osaki. Pero bueno, ahora queda la última batalla, que será entre los dos tesoros nacionales, Misaki y Hinomaru. Cuestión que ambos personajes suben al cuadrilátero y comienzan a luchar con todo lo que tienen. Cada uno utiliza sus habilidades y demuestran por qué son tesoros nacionales. A lo que en medio de eso, Misaki recuerda que siempre fue bueno en los deportes y era un genio en todo lo que practicaba. Sin embargo, en una ocasión vio pelear al protagonista y por eso decidió practicar sumo. Y en ese momento se dio cuenta que ese era el deporte para él. Así que desde entonces Misaki ha ganado muchos premios y fue nombrado como tesoro nacional. Pero bueno, ahora su única meta era enfrentarse al protagonista. Así que regresando al presente, la batalla continúa y es muy pareja. Sin embargo, Misaki logra sujetar bien al prota
y se prepara para derribarlo. Es entonces que Hiromaru piensa que Misaki fue elegido por el destino y que a diferencia suya tiene más posibilidades de convertirse en un Yokozuna. Sin embargo, al final el prota recupera su determinación y logra poner en práctica una técnica especial con la cual consigue derribar a Misaki. De esta forma el equipo de la escuela Odachi logra ganar el torneo en equipo, a lo que ya poco después comienza el torneo individual y por su lado Misaki no podrá participar porque se lesionó. Y en eso vemos que Kunisaki quiere aprovechar el torneo individual para enfrentarse al protagonista y demostrar toda su fuerza, a lo que como siempre obviamente el prota está de acuerdo. Entonces poco después los personajes se acercan al cuadrilátero a esperar su turno, y el primero en pelear en el grupo del protagonista es Oseki, quien se encuentra distraído porque se preguntaba si podría enfrentarse a Hiromaru, y en eso su oponente lo ataca, pero por fortuna Oseki logra responder y gana por los pelos. A lo que luego de él, Kunisaki pelea contra su rival y también lo derrota. Seguidamente el protagonista se sube al ring y hace lo que debe hacer, y consigue ganar. De esta forma el protagonista debe enfrentarse a Kunisaki, así que durante la batalla vemos que Hiromaru logra vencerlo una vez más, y de esta forma Kunisaki se da cuenta que aún le falta mucho para alcanzar a Hiromaru. Pero bueno, en definitiva ahora el combate decisivo es entre Oseki y Hiromaru. Pero antes de la batalla vemos que el protagonista está herido, pero le dice a Kirihito que mantenga el secreto ya que no quiere que Oseki se contenga durante la batalla. Así que minutos después los dos chicos suben al ring y comienzan a luchar intensamente. Es entonces que Oseki se da cuenta de que algo anda mal con el brazo del prota. Es por eso que se contiene un poco. Sin embargo, nuestro protagonista le dice que no sea mariquita y que lo dé todo. Es entonces que los dos luchadores pelean de forma frenética y por ambas partes dicen que esa batalla es muy importante, ya que los dos son compañeros de sumo, o bueno, dicen algo así. Pero bueno, al final Hiromaru termina ganando el combate y consigue ganar ese torneo individual, sin mencionar que el club de Odachi ahora podrá participar en el torneo nacional. Pero ya cambiando de escena y al otro día, cuando los chicos van a la escuela son recibidos por todos y los felicitan por ganar el torneo y clasificar a la nacional. En eso vemos que toda la escuela reconoce al club de sumo, lo que obviamente los deja confundidos, ya que durante el torneo no había casi nadie en la escuela. Es entonces que conocemos a Hori, una chica que grabó el torneo de sumo y lo difundió por toda la escuela. Así que debido a esto, los estudiantes vieron los combates de los chicos. Seguidamente, Hori solicita ser asistente del club, a lo que todos obviamente aceptan, y por su parte Reina hace lo mismo. Así que esa misma tarde, los chicos van a un restaurante para celebrar el torneo y la inclusión de las dos nuevas asistentes. Y en medio de eso vemos que todos los chicos comen hasta más no poder, ya que aquel lugar es un tenedor libre. Entonces durante ese tiempo, el dueño de la tienda intenta cuidar su ración de carne, pero termina perdiendo ya que los chicos del club de sumo no se contienen para nada, porque deben comer mucho para ser más grandes, obviamente. Así que al final el dueño del restaurante termina evitando al club de sumo de Odachi de su local. Pero bueno, por otro lado vemos que el club se divide para entrenar, y Osaki es emparejado con Yuma, y cuando los dos están practicando, Oseki nota que su compañero no está peleando en serio. Es entonces que comienza una discusión, la cual culmina cuando Yuma dice que se siente culpable, ya que durante mucho tiempo habló mal del sumo, y además obviamente lo molestaba, agregando de que por eso no merece disfrutar de dicho deporte. Pero bueno, al escuchar todo esto, Oseki le dice a él que no le molesta en absoluto eso, y que cuando se disculpó la otra vez fue suficiente para él, agregando que al principio tenía dudas, pero que cuando vio que Yuma se tomaba el deporte en serio, le pareció curioso el cambio. Así que bueno, de esta forma, Yuma y Oseki arreglan el malentendido y siguen entrenando. Por lo que poco después, el maestro Kaida invita a los chicos a entrenar en Nagoya, por lo que el prota y el resto de personajes van hasta el lugar. Entonces cuando llegan se dividen en dos grupos, por un lado los que quieren comer y por el otro los que quieren ver las atracciones turísticas. Así que mientras el protagonista estaba turisteando, se topa con un grandote llamado Tenma, el cual también es un tesoro nacional. Y en eso el protagonista tiene un altercado con él y deciden arreglarlo en un duelo de sumo. Entonces vemos que durante el combate el prota se acorralado, por lo que decide usar su técnica especial. Sin embargo, decide no hacerlo porque siente que su rival la va a contrarrestar. Y en medio de esto el combate es interrumpido por los compañeros de Tenma, quienes lo sacan de ahí y lo regañan por andar vagando por el lugar. Por lo que poco después el prota va al dojo con Okaida. Y en eso vemos que Senoyama invita al protagonista a entrenar con los luchadores profesionales, los cuales pertenecen al rango de Sekitori. Es entonces que vemos que esos luchadores son celosos por los rangos, por lo que no le permiten al prota entrenar con ellos. Es ahí que el protagonista se enfrenta con Senoyama y usa su técnica especial, con la cual logra derribarlo. Al ver eso, el resto de luchadores se sienten interesantes por el protagonista, así que deciden entrenar con él. Aunque durante la práctica, la técnica del prota es destruida, por lo que al final Senoyama le explica que esa técnica es buena, pero que tiene muchas debilidades. Pero bueno, en medio de todo lo anterior, un viejo llamado Shibaki aparece y dice que va a entrenar al protagonista. De inmediato todos los luchadores muestran respeto al señor y le dicen al protagonista que vaya con él, porque es una gran oportunidad. Seguidamente el protagonista termina descubriendo que Shibaki fue un ex Yokozuna, o sea, fue el luchador de sumo más fuerte. O bueno, algo así entendí la verdad, porque no es un pingo de sumo. Pero bueno, en definitiva, este viejo le dice al protagonista que lo va a ayudar a crear la técnica perfecta, por lo que el prota decide quedarse con el señor durante unos días. Y en eso Shibaki le dice que consiga arroz con curry, y tras eso le da 100 yenes. Sin embargo, Hiromaru se da cuenta que con eso no puede comprar los ingredientes. Sin embargo, Shibaki le dice que encuentre la forma. Así que mientras tanto, el protagonista comienza a entrenar su técnica, con un luchador profesional de rango Sekitori. Y vemos que el prota logra derribarlo usando su técnica especial, pero para su mala fortuna, al segundo intento falla, al igual que al cuarto y al quinto.
entrenamiento. Pero pese a eso, Shibaki le dice a Hinomaru que solo utilice esa técnica para luchar. Y por otro lado, a todo esto, Tenma se entrena con los Sakitoris, y en eso se entera que Unetsu Yokozuna está entrenando al protagonista, por lo que él también quiere. Así que poco después, Tenma irrumpe en la casa de Shibaki y le dice que lo entrene en lugar del prota. Es entonces que Hinomaru aparece y decide desafiar al grandote. En eso el protagonista promete vencer a su rival, alegando que logró descifrar la manera de hacer que su técnica especial sea invencible. Es entonces que la batalla inicia, y el protagonista pone en práctica todo lo aprendido. Y en eso Tenma intenta contrarrestarlo, pero es en vano, ya que el protagonista sabe que debe modificar la técnica dependiendo de la situación, por lo que de esa forma la misma técnica tiene miles de variantes, lo que significa que es prácticamente invencible. Tras eso, el viejo le pregunta al prota si descubrió cómo conseguir curry con 100 yenes, a lo que el prota le dice que sí, debía usar la moneda por utilizar un teléfono público y llamar a un restaurante. Así que bueno, luego de eso Shibaki invita al actual Yokozuna, por lo que el prota se enfrenta a él, pero bueno, es derrotado en segundos. Sin embargo, Hinomaru aprecia la experiencia y se da cuenta que aún le falta mucho para alcanzar su meta. Y mientras tanto, vemos que Kaida sigue entrenando a Seki y al resto del equipo de sumo. Y en eso el señor explica que Seki no se está desempeñando bien, a lo que Kirihito le dice que seguro es porque está nervioso. Sin embargo, quien sabe la razón de eso es Kunisaki. Así que seguidamente el antes mencionado lleva a Oseki al dojo de la escuela Kita, la cual participará en el torneo nacional. Y en eso vemos que Kunisaki quiere entrenar, pero los luchadores de Kita lo confunden con unos malandros y llaman a la policía. Pero bueno, al final el malentendido se soluciona. No obstante, el capitán de Kita les dice a nuestros héroes que la historia de su club es nada comparada con la de la escuela Kita. Pero cambiando de escena y poco después, Osaki regresa al dojo y le dice a los luchadores de Kita que el equipo de Odachi no debe ser subestimado, ya que son muy fuertes. Y tras decir aquello, Oseki se va, a lo que los luchadores de Kita se motivan y dice que esperan enfrentarse al equipo del protagonista. Tras esto vemos que los otros estudiantes siguen entrenando, entre ellos Yuma y Mitsuhashi, quien logró ganar algo de masa muscular. Sin embargo, la mejor noticia es que Kirihito demuestra estar en forma para luchar, ya que logró derribar al maestro Kaida, lo que significa que en caso de que sea necesario, Kirihito podrá participar en el torneo como un luchador más. Y ya el otro día los chicos se despiden de Kaida y regresan a casita para preparar los últimos detalles del torneo. Y mientras tanto vemos que Kunisaki se reúne con Misaki para pedirle consejos, ya que él sabe que Misaki tiene un estilo que le será de ayuda en el torneo nacional. Seguidamente los participantes más importantes del torneo comienzan a entrenar con más intensidad, ya que el torneo está a unos días. Y pasado ese tiempo, los personajes llegan al estadio y se disponen a luchar. En eso vemos que Tenoshi, el tesoro nacional más fuerte, derrota a su primer contrincante como si fuera una hoja de papel. Así que debido a eso, el protagonista debe enfrentarse al mejor luchador en la primera ronda. Entonces cuando la batalla comienza, el prota se da cuenta que su oponente es demasiado bueno, ya que no solo tiene talento, sino que estudia a sus rivales con mucho detalle. Por lo que en medio de eso, nuestro prota trata de usar su nueva técnica, pero Tenoshi se sobrepone y el duelo se alarga más de lo esperado. Así que en medio del combate, nos revelan que Tenoshi era casi tan bajo como el protagonista, pero cierto día creció y debido a eso está agradecido, porque es como si el destino le dijera que debe ser un luchador de sumo. Seguidamente de esto, el prota pierde el combate contra Tenoshi, a lo que luego el equipo se prepara para el torneo grupal. Sin embargo, Seki le dice al protagonista que él no va a participar, porque fue herido en la batalla con Tenoshi. Así que seguidamente los personajes revelan que en el torneo puede haber más de un ganador, por lo que si el protagonista gana el torneo grupal, puede coronarse. Sin embargo, Seki le pone como condición que vaya un médico, y cuando esté medianamente recuperado, que vuelva. A lo que bueno, el prota no le queda otra más que aceptar. Seguidamente de esto, vemos que el protagonista va con un doctor especializado en lesiones. Así que mientras está en el lugar, el equipo de Odachi se enfrentan contra los de la escuela Kita, y para sorpresa de todos, Oseki, Yuma y Kunisaki logran ganar sus respectivos combates. Sí, todo bien. Y bueno, en definitiva la batalla más sorprendente fue la de Kunisaki, quien logró vencer a Tenma, demostrando así que el entrenamiento con Misaki sirvió de mucho. Así que luego de vencer al equipo de Kita, el prota regresa recuperado, listo para participar en la siguiente ronda del torneo de equipos. Cuestión que el equipo del prota sigue avanzando de ronda y llegan a la etapa decisiva. Y en medio de eso vemos la continuación del torneo individual, en donde Tenoshi se enfrenta con Sasuke. Y como te podrás imaginar, el duelo es muy reñido, y por instancias pareciera que Tenoshi iba a ganar, ya que logró poner contra las cuerdas a su rival. Sin embargo, las cosas acaban de otra forma. Y mientras eso pasaba, el protagonista se reúne con los luchadores de la escuela Shigami para pulir todas sus habilidades. Y en eso vemos que el maestro del prota, ya saben, el viejo Shibaki, aparece y le dice que seguramente tiene un potencial oculto. A lo que el protagonista también tiene esa conjetura, por lo que Hinomaru se pone a practicar con Misaki y logra desarrollar una habilidad capaz de rivalizar con los luchadores de sumo más fuertes. Y en eso, Kirihito llega y les muestra la grabación del combate a los personajes. Es entonces que descubrimos que Sasuke logró derrotar a Tenoshi, por lo que luego de aquel combate, tanto Tenoshi como Sasuke se ponen a participar en el torneo de equipos, y logran avanzar muy rápido, por lo que el equipo de Odachi se termina por encontrar con el club de Kojuro, la cual vendría a ser la escuela a la que asiste Tenoshi. Entonces el primer enfrentamiento es entre Oseki y un chico llamado Enoki, cuestión que la batalla inicia, y vemos que los dos son muy buenos, y durante el combate Enoki nos cuenta que debe ganar por Tenoshi, porque si no fuera por él hubiera abandonado el sumo. Así que luego de ese pequeño flashback, Enoki consigue vencer a Oseki, lo que pone al equipo del protagonista en desventaja.
Pero bueno, el siguiente en luchar es Mitsuhashi, quien debe enfrentarse a un grandulón que fácilmente podría aplastarlo. Sin embargo, Mitsuhashi se preparó mucho para dicho combate y logra aplicar todo lo que aprendió de sus compañeros y rivales, así que de esta forma logra vencer al grandulón, aunque para su mala suerte, los jueces deciden que la batalla se vuelva a repetir. Y bueno, como te podrás imaginar, Mitsuhashi pierde, por lo que todo queda en manos de Kunisaki. Si él gana, el equipo del prota podrá seguir peleando, pero si pierde, la diferencia de puntos será irremontable. Cuestión que la batalla empieza, y en eso nos enteramos que el rival de Kunisaki se llama Kano, y es un tesoro nacional, el cual rivaliza con el mismo Tenoshi. Pero pese a eso, Kunisaki no retrocede un poco, y se prepara para vencer a su rival. Así que durante la batalla vemos que Kano está determinado a ganar, puesto que si pierde, esos 3 años de entrenamiento habrían sido en vano. Sin mencionar que no se puede permitir perder con otra persona que no sea Tenoshi, a quien considera el luchador de sumo más fuerte. Pero bueno, aún con esa determinación y amor por el deporte, Kunisaki termina venciendo a Kano, ya que aplica todo lo que aprendió de Misaki. Seguido de esto, Yuma se pone nervioso, ya que es el siguiente en subir al cuadrilátero. Pero por suerte el protagonista lo tranquiliza, y de esa forma Yuma sube al ring más tranquilo. Seguidamente conocemos a Bato, un estudiante mongol que quiere convertirse en profesional a toda costa. Es entonces que el duelo inicia, y vemos que Bato es increíblemente agresivo. Esto debido a que ve a los luchadores japoneses como débiles, porque solo respeta a Tenoshi y al resto de su equipo. Pero al resto de luchadores lo ve como debiluchos. No obstante, durante la pelea, Bato se da cuenta de que Yuma es muy fuerte y tenaz, por lo que decide darlo todo para ganar. Sin embargo, Yuma hace lo mismo y consigue derribar a Bato. De esta forma, el equipo del protagonista logra pasar a la siguiente ronda, a lo que poco después le llega el turno al protagonista de subir al ring, y su rival es Tenoshi. Por lo que nuestro prota planea poner en práctica todo lo que aprendió con Misaki hace unos días. Es entonces que la batalla inicia, y todos se dan cuenta que ahora ambos luchadores tienen la misma fuerza, y el ganador no está de todo claro. Así que durante el combate, el protagonista usa las técnicas de sus compañeros, lo que provoca que Tenoshi no pueda predecir los movimientos del prota, por lo que en definitiva Hinomaru logra una agónica victoria contra Tenoshi. De esta forma el equipo del prota llega a la gran final, por lo que luego de eso vemos que Reina motiva a todos los integrantes del club de sumo y les dice que deben esforzarse para ganar el siguiente duelo. Tras eso los personajes ven las semifinales y se dan cuenta que su rival en la final será el equipo de Sasuke, así que en eso Hinomaru y Sasuke intercambian un par de palabras y se prometen darlo todo en su enfrentamiento. Así que un par de minutos después los personajes se acercan al cuadrilátero para que el duelo decisivo comience. Entonces el primer duelo es entre Kunisaki y su hermano mayor, el cual siempre lo vence en todo, y en definitiva en esta ocasión pasa lo mismo, ya que Kunisaki vuelve a perder. Así que de esta forma el equipo rival obtiene un punto de ventaja, aunque el duelo acaba de empezar, puesto que Kirihito se dispone a subir al ring. Y en un flashback vemos que Kirihito va a participar porque Mitsuhashi se lesionó, pero el problema es que él tiene mala salud, porque solo puede pelear durante 20 segundos, por lo que el plan es simple. Kirihito debe vencer a su oponente antes de ese tiempo, por lo que poco después vemos que logra sacar a su contrincante fuera del ring, pero para su mala suerte los jueces no tienen de todo claro quién ganó, por lo que le piden que el duelo se repita, a lo que Kirihito decide continuar, pese a casi no tener aire para seguir. Pero bueno, en esta ocasión logra derribar a su oponente en apenas unos segundos, así que de esta forma Kirihito consigue un punto vital para su equipo, a lo que luego Yuma sube al cuadrilátero y pierde contra un grandote, por lo que ahora Ozeki debe igualar el marcador ganando el siguiente enfrentamiento. Entonces, momentos después, conocemos a un luchador occidental, el cual tiene una fuerza comparable a la de los tesoros nacionales. Sin embargo, Ozeki no retrocede y decide hacerle frente para ganar el combate. Así que durante la batalla nos enteramos que esos dos son similares, ya que los dos aman el sumo, además de que quieren ser de igual de fuertes que Hinomaru y Sasuke, respectivamente. Pero bueno, en definitiva, quien termina ganando el combate es Ozeki. Así que ahora todo se decide en el último combate, el cual será entre Sasuke y nuestro prota. Entonces, cuando la batalla inicia, el protagonista no duda en lanzar una lluvia de golpes contra su oponente, lo que provoca que Sasuke quede contra las cuerdas, pero no obstante él logra contraatacar y le da un golpe en la cara a nuestro protagonista, y dicho golpe es tan efectivo que el combate se vuelve a igualar, cuestión que la batalla continúa y ambos contrincantes lo dan todo de sí, y en eso Sasuke piensa para sí mismo que no está solo, puesto que Hinomaru y el resto de tesoros nacionales tienen el mismo sueño que él y se toman el sumo con la misma seriedad, lo que lo hace sentir aliviado, ya que no debe contenerse a luchar contra ellos y puede disfrutar de las peleas. Y por su parte Hinomaru tiene la determinación de ganar a Sasuke para cumplir una promesa que le hizo su madre para hacer un Yokozuna. Es entonces que ambos jóvenes pelean sin miedo alguno y por instancias parece que van a Hinomaru, pero Sasuke tiene la misma tenacidad que él, por lo que ganar no es tarea fácil. Pero bueno, al final el protagonista consigue aprovechar una abertura a su oponente y logra derribarlo con su técnica especial. De esta forma Hinomaru gana el torneo nacional de sumo por equipos. Así que ya luego, cuando los personajes principales se reúnen, no pueden aguantar las lágrimas de toda la felicidad que tienen. Y en eso, el padre de Sasuke se acerca a Hinomaru y le dice que la liga profesional lo está esperando. A lo que luego ya el equipo de sumo del protagonista recibe los honores correspondientes. Y poco después nos enteramos que el protagonista va a ingresar a la liga profesional de sumo para cumplir su meta de ser un Yokozuna. Pero bueno, antes de irse del club, sus camaradas lo desafían a un combate de despedida. Y como es de costumbre, Hinomaru sin dudar acepta enfrentarse a todos. Y de esta forma termina el resumen de Hinomaru Sumo.
Así que espero que les haya gustado. De ser así, comenten sumo en los comentarios, así los leo. Así que sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.